Horas 12 minutos, tenemos enganchado en línea al analista, periodista, abogado, psicoanalista, y siguen. La presentación, estoy refiriéndome a Carlos Campolongo. ¿Cómo estás? Buen día, Carlos. Aquí estamos con Tony Lizano. Hola, ¿qué tal? Amigo Fernando, ¿me escuchan? ¿Me Te, escuchan? te escuchamos bien, sí, y te vemos también perfecto. Así que, nada, la tecnología hoy, por ahora al menos, se porta bien. A ver, Carlos, eh, fueron las elecciones santafesinas, después las 4 del domingo anterior, después la de la ciudad autónoma, un común denominador en todas, que es baja o bajísima participación, salvo algunos barrios de la capital, salvo algunas zonas en el interior, pero muy particulares. En general, aparte de los promedios, dan una participación realmente, digamos, en un país de voto obligatorio, eh, estar en guarismos del 50, 50 y pico, 60, me parece que algo anda mal. ¿Cuál es tu mirada sobre esa deserción, esa decisión del argentino de no ir a votar, ¿no? Mira, Fernando, me parece crucial el punto que estás señalando y en algunas intervenciones mías en los medios de comunicación, justamente instaba antes de la elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a hacer un cálculo de cuál podía ser la concurrencia, porque bueno, iba incluyendo ciertos estados de ánimo y evidentemente, ¿por qué digo que es crucial el punto? Porque me parece que está hablando de otras cosas de mucha complejidad. Vamos a poner una palabra, la desafección con respecto a lo que significa la dinámica institucional de un país que necesita, como en el nuestro, afianzar ciertas cosas. Y evidentemente este resultado es nefasto para pensar en no voy a decir la continuidad porque puede ser mal interpretado, creo que hay una voluntad mayoritaria de la otrora denominada opinión pública, pero que hay también dos componentes emocionales muy fuertes. Uno es el refractario, como te decía, que puede traducirse como desánimo, falta de interés, ¿para qué voy a ir a votar si nada va a cambiar? Son todos iguales, nos engañan. O, digamos, aquellos que sienten que realmente no se sienten partícipes en última instancia y con razones para estos desafíos que tienen que ver con la constitucionalidad, con el Estado de Derecho y con cuestiones que hacen realmente al ser en la política, ¿no? Sí, bueno, además hay para todos los gustos, ¿no? Porque no todas las elecciones fueron iguales. Digamos, Santa Fe, con una reforma constitucional, que además hay otro dato. Dentro de la gente que no votó, perdón, dentro de la gente que votó, muchísima gente se enteró de lo que tenía que votar eh, prácticamente a último momento. O sea, no tenían para nada claro lo que era la reforma constitucional de su provincia, además del índice bajísimo de participación. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, vos tuviste parte de tu carrera siendo legislador y funcionario, funcionario si no recuerdo mal, en el ente, ¿no? En el ente. ¿Eh? En el ente En regulador el ente de los regulador. servicios públicos. Dicen que lo están por disolver, no sé, me Sí, fomentaron eso. sí, cualquier cosa que permita allanar el camino de la motosierra está bueno. Siempre hay una buena excusa para no cuestionar decisiones, ¿no? Porque el ente, digamos. Fernando, vos conocés la ciudad tanto o más que yo. Te digo, yo
podría aportar muchas percepciones sobre por qué, por ejemplo, la institución que presidí yo con casi la unanimidad de la aprobación de la legislatura, fue una ley vetada en principio por Fernando de la Rúa. Entonces después se hizo más que pensar institucionalmente en darle mayores elementos a la ciudad, se pensó más en el toma y daca de la rosca política, a ver cuántos meten ustedes, cuántos mete el otro, pero no se habló ni se abrió algo que se supone que en las sociedades actuales el control es un factor importante. Fíjate vos el control de sociedad que está ocurriendo ahora en estas horas, valga la redundancia, con la cuestión vinculada con la sociedad, con la CIDE y la ley que se está planteando y que ha trascendido un poco, que realmente es una cosa muy, muy, muy compleja, pero te insisto, por un lado hay la liberación de alguna manera de cargas burocráticas que no tienen razón de ser. Eso por un lado. Pero por otro lado viene todo esto que implica qué se va a hacer con esa ley o con esa reglamentación o con ese decreto, porque en realidad es un decreto dependiente naturalmente de la Secretaría de Información Pública o de la Secretaría de Informaciones de Estado, como se volvió a llamar ahora. Bueno, el tema es qué es lo que se quiere hacer, porque se habla de alguna manera frenar a lo que llamamos globalmente la opinión pública. ¿Por qué? Porque se habla de aquellos a los que se interpreta como, de alguna manera, depredadores de las autoridades, ¿no? Se utiliza otro término, pero bueno, aquellos que... Entonces estamos realmente en zonas de riesgo, de mucho riesgo en estas cuestiones que siempre son muy complicadas, y lo han sido en nuestro país, como son los servicios de informaciones de Estado. Pero te insisto, el control de las sociedades no es la anarquía que se pregona por allí, donde solamente se escucha el leitmotiv de viva la libertad carajo, ¿viste? Claro. A ver, Carlos, las elecciones de tanto, bueno, no se sabe bien si en Provincia de Buenos Aires serán en septiembre, en octubre. Para hoy justo, hace un ratito estábamos comentando que la presidenta del partido, que es Cristina Fernández, va a intentar esta tarde de alguna manera convencer a quienes desdoblaron una parte, bueno, como todavía no está todo definido, se podría dar marcha atrás, tal como hizo Santiago del Estero en el día de ayer. A ver, ¿a vos te parece que con el panorama que ya vimos hasta ahora, ¿no? Santa Fe, las 4 del Norte, Cava, la elección en la provincia de Buenos Aires, cualquiera de las dos o las dos juntas, son decisivas? ¿Qué importancia le das a ese resultado? ¿Qué puede suceder ahí? Sí, lo que pasa, Fernando, con sinceridad, es que yo no sé si se están jugando cuestiones vinculadas a la totalidad de nuestra sociedad o a lo que se denomina vulgarmente ambiciones personales, que todos los que hacen política naturalmente la tienen, pero la tienen que tener dosificada. Y el régimen argentino no es un régimen hereditario, o sea, ¿sabés a qué me estoy refiriendo? Hay más interés en perdurar, ¿sí?, que en trascender.
políticamente. Y me parece que esto abarata naturalmente todo lo que estábamos señalando antes sobre la desafección, el desinterés, el no poder, pero para todo el mundo, esto sí para los llamados dirigentes, pero también para entusiasmar a la sociedad de alguna manera, porque si no, realmente es muy depresiva la situación que se va dando, o en todo caso, distante de los acontecimientos que interesan en la perdurabilidad de un país, sea cual fueren las circunstancias que se van dando, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Bueno, vos lo sabés bien, todo lo que hay de intentos de cambios del mapa geopolítico, lo de China con Estados Unidos con China, bueno, vos lo sabés bien todo eso. Entonces, digo, hablando de relaciones internacionales, las relaciones internacionales de la Argentina, de nuestro país, yo no lo conozco, no sé cuál es. Sé que es un alineamiento absolutamente férreo, más fuerte que las relaciones carnales con los Estados Unidos y con Israel. Pero después de cuestiones vinculadas con el Mercosur vemos los hechos, o sea, la distracción que hay. Entonces, realmente yo no puedo acoplarme a un sentido buscado de que una sociedad solamente es y triunfa la macroeconomía. Yo recuerdo, hoy lo recuerda Carlos Pañi claramente en su columna, yo le tengo un gran respeto y siento a veces y demás, pero él recordó la elección de 1995 con la reelección de Menem, ¿sí? Sí, sí. Que fue avasallante, ganó Menem por una diferencia más de la que nosotros pensábamos que iba a tener. La segunda fuerza tuvo un 30%. Pero y vos fuiste jefe de campaña en aquel momento. Sí. Sí. De José Octavio Bordón. No, pero ¿sabés lo que pasa? Al día siguiente se dio a conocer el récord de desocupación en la Argentina, 18 punto y pico por ciento, ¿me entendés? Lo dijo Pañi. Entonces yo lo que te digo es eso. A ver, ¿cómo podemos hacer para decirlo sencillamente, que se entienda? Obviamente hay una urgencia del corto plazo, pero si al mismo tiempo el arte de la política no sabe sintetizar el corto plazo con el mediano y con el largo plazo, bueno, estamos siempre mordiéndonos la cola. Fíjate vos lo que pasó con esa ciudad, que no me acuerdo qué es, que los mismos habitantes recuperaron el ferrocarril que había sido cerrado por Carlos Menem en los 90. Lo recuperaron, pero ahora las nuevas autoridades volvieron a cerrarlo. Entonces te das cuenta que es muy difícil encontrar una lógica a todo lo que estamos viviendo. Carlos, ¿cómo estás? Te estaba escuchando atentamente. Y escuchando lo de la desocupación, ese dato tan interesante que salió después de la elección que recién comentabas, lo traigo para acá, porque todos sabemos que lamentablemente cómo terminó aquella aventura económica, lamentablemente, y hoy hay un tema, me parece, que es el tema de la microeconomía, ¿no? Que la gente está muy complicada con la plata en su día a día. ¿Cómo ves? Analizaste muy bien todo el tema político, pero me gustaría ir un poco a lo económico y al día a día, porque hay un tema, ahora salió el tema de las empanadas de Darín, más allá de eso, pero hay un problema que vemos todos con el tema de paritarias planchadas en el 1%, con el tema de una caída del consumo terrible y una lógica de bajar la inflación, entre comillas, digo, con sueldos bajísimos, paritarias al 1% y además pisando y matando el consumo, ¿no? Supermercados que tenían 5 cajeras pasan a tener 3, 1. ¿Cómo ves el tema de la economía diaria, que me parece que es el más preocupante y el que va terminando haciendo un clic? Lo veo con muchas dificultades en un plazo que no puedo poner cuándo es. Pero lo primero que acentuaría frente a lo que vos bien exponías es que la microeconomía
ahí sí puede haber puntos de contacto con la macroeconomía, pero acá estamos viviendo de los guarismos de la macroeconomía, que pueden ser tan falsos como no ser falsos, ¿no es cierto? Como ha ocurrido tantas veces. Entonces, yo para que se entienda el sentido de cómo veo las cosas, creo que había cosas que eran necesarias, evidentemente todo lo que significó el borde de la hiperinflación es una realidad. Digo, todo eso yo creo que es necesario prestarle atención. Pero una sociedad no es solamente su macroeconomía. Este para mí es el problema. ¿Qué hacemos con los jubilados? ¿Qué se hace? ¿Qué se propone? ¿Qué se hace con el salario, como bien vos lo señalabas? ¿Qué se hace con la educación? Siempre que hablo con Fernando planteo este tema. ¿Qué se hace con un proyecto integral donde yo te diría que no haya la cantidad de personas desechables, como hablaba el Papa Francisco en su momento, como uno lo va viendo, porque está bien, podrán hacer una contabilidad fantasiosa, con ciertos, todos los gobiernos lo han hecho, estoy totalmente de acuerdo, pero el problema para mí no es solamente eso, es la urgencia en esto que ustedes están señalando, y evidentemente al final de ese camino, que no sé cuándo es el camino a atravesar el Arco de Triunfo, no lo sé, vamos a ser más pobres los argentinos, vamos a ser más pobres. Este es el punto. Sí, estaba pensando, ¿no? Me veía venir el final así, no tan drástico, vamos a ser más pobres, que suena a título. Pensaba en lo siguiente, ayer leía que más de 5 millones de argentinos viajaron al exterior en este primer semestre. Y bueno, capaz que de alguna manera esto también está contextuado en lo que decía Tony recién, ¿no? Otro gobierno en la década del 90 que también permitía que digamos, los acomodados pudieran salir con toda tranquilidad del país a vivir quizá más barato que acá, porque es un dólar carísimo. La Argentina es casi irracional que tenga estos precios en dólares. Y bueno, por supuesto, el turismo receptivo a la baja y mal, ¿no? Pero bueno, ahí tenés el mapa de los dos puntos del París. Los 5 millones y pico que se van afuera y se van a Europa, a Estados Unidos, donde quieran. Y por otra parte, en el día a día, porque todo el mundo, todo el resto de los que no se van afuera, viven en el día a día. O sea, los supermercados, ¿por qué venden menos? Porque la gente ya no puede comprar el volumen de cosas que compraba, que justificaba ir al supermercado. Por eso el de cercanía, el chino, ese sí tiene, porque nada, si tenés 8.000, 15.000 o 18.000 pesos para gastar, no vas a ir al supermercado, porque te vas a traer 3 cosas, vas al boliche de la esquina. Entonces, me da la impresión que estamos esa brecha entre unos y otros se está profundizando y bueno, no sé si va a tener correlato electoral en lo que resta de este año. Es más, si me preguntas un poquito, yo creo que este año el oficialismo lo va a pasar. Me da la impresión que con la baja de la inflación y con un discurso que va ajustando 3 torquitas más, lo pasa. Pero el 26 y el 27 tenemos vencimientos importantísimos de deuda. Y ¿qué vamos a hacer? O sea, no, porque no nos van a prestar guita todos los años, como esta vez, ¿no? Sí, absolutamente. Yo no voy a entrar en materia
que sí me compete, pero no me compete desde el punto de vista técnico, digamos, si la economía es una disciplina, pero bueno, vos estás viendo lo que se está haciendo para acumular, justamente para afrontar esos vencimientos de los próximos 2 años. Ahora, si vos me preguntas, porque supongo, podés pensar, bueno, pero ¿y qué se hace? Porque si no, no, a ver, yo creo primero que hay una gran incompetencia en todo el personal, no en todo, me corrijo, en gran parte del, vamos a llamarlo personal político. Eh, este es un punto. Y cuando hablo de política, siempre lo aclaro una vez más, no me refiero solamente a lo político partidario. Pero como nunca, digamos, en los últimos tiempos, sí estoy viendo una fragmentación cada vez mayor, no solamente en el campo social y en el campo territorial, sino en la pereza de las ideas para tratar de generar una suerte de mínimos comunes denominadores, donde se deje de lado lo teatral y se vaya a las cosas, como diría Ortega y Gasset en su famoso artículo sobre los argentinos, ¿no? Yo te digo, veo además que se ahondan las fracturas generacionales de distinta manera, comprendiendo que la personalidad del adolescente es una cosa, la del joven es otra cosa, pero tiene que haber una zona común de experiencias donde haya este trasvasamiento. Pero vos mirás, yo a esta altura miro ya veteranas, que han pasado 7 partidos políticos. Entonces yo digo, ¿dónde están las ideas? ¿Dónde está la convicción? ¿Está en el oportunismo del conchavo que se va a conseguir? ¿Es eso? Yo creo que no, digamos, estamos lejanos a una construcción de convivencia trascendente. Te repito, trascendente es que trasciende los tiempos. Es como explicó el Papa Francisco. Mira, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención y que sintetiza también un poco la problemática que yo veo, que es que el Papa Francisco utilizó en una de sus encíclicas y sus alocuciones el discernimiento. Y yo creo que por varias razones, exógenas y endógenas, el discernimiento se está borrando de alguna manera en el conjunto de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? La diferenciación entre lo que está bien y lo que está mal, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y que no es todo igual. ¿Me entendés? Entonces, este discernimiento no lo van a suplantar ni la tecnología en sí misma, ni lo va a suplantar ningún otro factor, ni la inteligencia artificial, todas las cosas que se están jugando, que no las estoy negando de ninguna manera, están ahí y ya se quedaron, pero el problema es el uso que le va a dar el ser humano a eso. Esta es la cuestión, o por lo menos para mí, es la cuestión. Yo recordaba que hace algunas décadas se había acuñado mucho un término que vuelve a aparecer ahora, que es la tecnocracia, sí, claro, que estaba muy ligado a las ideas del desarrollismo, y era creer que asegurando la infraestructura de un país, vamos a poner como ejemplo, se aseguraba el progreso de un país. Y no es así, las cosas son más complejas, no se pueden simplificar tanto. Pero bueno, te insisto, hago un punto acá porque, bueno, tu pregunta me desató un montón de pensamientos, ¿no? Bueno, y esa era un poco la idea, ¿no? Poder pensar sin ataduras, pensar en voz alta todas las cuestiones que rodean a este proceso político tan particular.
Carlos, estamos un poquito pasados de tiempo. Nada, como siempre, agradecerte mucho tu tiempo, que siempre es un placer tenerte acá. Y vamos a volver sobre este tema es un año electoral, todo el año, hasta octubre, y de alguna manera nada, o va a quedar plasmado una cosa o la otra, y eso va a generar que, no sé, escenarios distintos que siempre va a ser muy interesante charlarlos con vos. Te mando un fuerte abrazo desde aquí, ¿sí? Muchísimas gracias por la oportunidad de tratar de esbozar algunas ideas, y compartir esto que yo considero que es importante, que generalmente se vulgariza con lo de la opinión pública, aunque nos debemos un debate sobre qué es la opinión pública hoy por hoy con tantas manipulaciones y miedos. Te mando un abrazo. Lo haremos la próxima vez, ¿sí? Bueno, exactamente 12 horas 38 minutos en toda la República Argentina.